verdad que voy a referirme específicamente, en el caso de mi discurso, a lo de 59, al decreto de necesidad de urgencia que tanto se explayó la senadora propinante, que es el 421. Primero me parece súper relevante destacar en este ámbito, en este recinto, que el oficialismo va a aprobar un decreto que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Entonces, no solo estamos hablando de estas cuestiones, sino que estamos en este lugar, en el Senado, a punto del oficialismo aprobar un decreto determinado inconstitucional por la Corte Suprema, que puede ser un fallo que pueda parecer más o menos relevante, más o menos potente, ejemplificador, les puede parecer cualquier cosa, cualquier adjetivo que le quieran poner. Lo que no pueden es ignorar que fue declarado inconstitucional. Y esto significa que el Senado no puede de ninguna manera reinterpretar la Constitución, ni puede reinterpretar un fallo de la Corte Suprema, que les recuerdo es el órgano máximo de interpretación de nuestra Constitución nacional. Pero así son ustedes. Creen que están por encima de las provincias, creen que están por encima de la Constitución nacional, creen que están por encima de un fallo de la Corte Suprema. Claramente es absurdo, la verdad que me encuentro, todos mis colegas saben, es mi segundo año como senadora y me parece inadmisible, me parece absurdo estar aprobando en el Senado algo que fue declarado inconstitucional. Y yo comparto con la senadora Anabel Fernández Agasti que claramente la gente nos pide y nos reclama que trabajemos en forma conjunta, en forma colectiva, respetando a cada provincia, buscando los mecanismos como los hicimos durante todo el año pasado. Y claro que sí, el jefe de gobierno estuvo ahí en cada situación, porque se buscaron consensos, porque no se violentaron autonomías, porque se acordaban las cosas y después se salía a decirle de cara a la ciudadanía lo que se había acordado. Pero acá hubo un ámbito de consenso federal, donde estaban todos los ministros de Educación, que tienen el mandato de sus gobernadores y del presidente de la Nación en la cabeza del ministro de Educación, y durante 4 horas a la mañana de ese mismo día, donde nuevamente el presidente nos anuncia por televisión que cierra las escuelas de la ciudad, habían acordado todos que las escuelas no se cerraban en ese momento, que las escuelas eran lo último en cerrar y lo primero en abrir. Ese fue un espacio de concertación, ese fue un espacio de diálogo, de trabajo conjunto y colectivo, claro que sí, y siempre el jefe de gobierno y todos nuestros senadores y legisladores de Juntos por el Cambio hemos estado ahí cada vez que hizo falta y cada vez que aprobamos cada una de las leyes necesarias en este recinto. ¿Qué cambió? Es lo que le pregunto yo al presidente nacional. ¿Qué pasó? ¿En qué contexto? Todos los ministros se habían acordado y su ministro también, y a la tarde, a la noche, por televisión dice que cierra absolutamente todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, desde inicial hasta educación especial, y algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Los que vivimos en el AMBA tenemos la suerte de que la General Paz no nos divide y nos movemos de acá para allá. ¿Saben lo que pasó? El descontrol en la provincia de Buenos Aires que no pueden controlar. Las plazas llenas, las ferias a cielo abierto, la gente sin barbijo. Eso es lo que no pueden controlar. Y como no lo pueden controlar, desde la mañana a la noche, el presidente por televisión rompió un acuerdo federal, donde estábamos todos de acuerdo que las escuelas no se cerraban. Además lo hizo ignorando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ignorando toda evidencia científica. Miren, recién me enviaron una nota del ministro de Educación de Tucumán, dando un informe en su legislatura provincial, mostrando cómo las burbujas implementadas en sus escuelas de su provincia no han aumentado el nivel de casos en los chicos en las escuelas primarias y secundarias. Provincia de Tucumán, recién. Entonces, contra cualquier evidencia científica, y digo evidencia científica, no panfletos como vimos estos días, donde sacamos variables para poder que los indicadores nos ajusten y nos cierren como nosotros queremos. Obviamente nosotros, como lo hicimos siempre, desde el gobierno de la ciudad, y fieles a nuestro espíritu democrático y con una templanza que nos caracteriza para buscar puntos de consenso,
Llevamos el tema a las vías institucionales y constitucionales que corresponden, que es la Corte Suprema. Lo hicimos para que nos diga y nos dirima si nosotros seguíamos teniendo competencias sobre nuestra jurisdicción o no. Y el fallo de la Corte Suprema, a nuestro juicio, fue ejemplificador. Y vino a poner de manifiesto nuevamente las autonomías de las provincias, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la competencia para poder resolver en materia educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos absolutamente conscientes de la situación sanitaria y hemos tomado todas las medidas necesarias y testeamos a más de 3 millones de personas de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo número que testea la provincia de Buenos Aires. Y estuvimos al lado, como lo dijo la senadora Fernández Agasti, cada vez que hizo falta tomar decisiones y decirle a la ciudadanía situaciones y cuestiones que había que empezar a tomar para poder sobrevolar esta pandemia. Lo hicimos siempre. Y además creemos que esto no se resuelve dándonos anuncios por la televisión ni cerrando las escuelas. Se resuelve con un plan concreto, acordado, ordenado, un plan que respetemos todos, como el plan de vacunación. El Gobierno Nacional estableció grupos de riesgo prioritarios para la entrega de vacunas y así lo estamos respetando en la Ciudad de Buenos Aires. Vacuna que entra, vacuna que va al personal, insisto, determinado por el Gobierno Nacional con niveles de prioridad, porque creemos que así se lleva adelante la pandemia, no cerrando las escuelas de un día para el otro y por cadena nacional. Estos días, además, escuché a algunos referentes de la oposición hablar de la falta de presupuesto, que en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos presupuesto educativo. Miren, yo no sé si no es que no saben leer el presupuesto o directamente mienten. Vayan a ver el presupuesto. Tiene un aumento del 28%, pero además tiene 2.000 millones de pesos más únicamente destinados a infraestructura escolar para poder adaptar nuestras escuelas primarias y secundarias para que los chicos volvieran a las aulas. Basta con ver las demás de 54 escuelas construidas en los últimos 5 años. Basta que ver que tengan doble jornada todas las escuelas primarias de la ciudad, que tiene secundaria extendida, que tiene inglés como segundo idioma absolutamente en todas las escuelas. Basta con hablar con los padres y las madres de los chicos de las escuelas públicas de la ciudad para ver qué hicimos en educación pública en la ciudad. Pero también escuché algo, y algo también mencionaba recién la senadora propinante, escuchaba al otro senador del Frente de Todos por la Ciudad, enojadísimo con que el jefe de gobierno hacía política con la educación y que había abierto las escuelas 2 semanas antes que el resto del país. Sí, el 17 de febrero, después de un año que no habían tenido clases. ¿Y saben qué? Yo estoy orgullosa de estar en un espacio y pertenecer a la Ciudad de Buenos Aires donde el jefe de gobierno hace política con la educación porque entiende que la educación es la única herramienta de transformación y la única herramienta igualatoria para cada uno de nuestros chicos de la Argentina. Sí, y entendemos que eso es hacer política cuando uno se dedica a la política. Hacer política es abrir las escuelas, no cerrarlas. Para ustedes, hacer política es liberar a violadores y presos con la excusa de la pandemia. Miren qué simpático, qué increíble. La pandemia les sirvió para cerrar escuelas y para liberar presos. La falta de vacunas les sirve para decir que tenemos que vacunar a familiares y amigos y además decir que tendríamos que habernos sacado una foto cuando nos vacunamos. Y a ustedes el Senado les sirve para aprobar un decreto que la Corte Suprema dijo que es inconstitucional. La verdad, a mí personalmente, y estoy segura que a todos los argentinos, esto nos parece terriblemente doloroso, terriblemente doloroso. Obviamente que somos muy conscientes, y así lo hemos evaluado y conversado con el ministro de Educación Nacional, que el cierre de escuelas de la clase en forma temporal, medida y como último recurso es un recurso válido para enfrentar la circulación del virus. A ustedes les gusta mucho nombrar el caso de Alemania y sabemos que Alemania lo hizo y sabemos porque de hecho al otro día nosotros hemos cerrado los niveles terciarios de educación para adultos. Sabemos y tenemos la secundaria con niveles de modalidad virtual y presencial. Lo tenemos clarísimo. Ahora Alemania solamente suspendió 35 días la presencialidad de las escuelas. Nosotros el año pasado 180. ¿Y saben qué? Los chicos de la provincia de Buenos Aires
van a llevar, además de esos 180 días, 5 semanas más sin clases. Entonces, ¿qué están comparando? ¿35 días contra 180? Como siempre, a pesar de todo esto, y de que digan y hagan las cosas que hacen, nosotros compartimos, como dice la senadora propinante, que la única forma de llevar adelante esta pandemia, de salir entre todos para trabajar y darle a los argentinos y argentinas la tranquilidad que tienen, es trabajando en conjunto. Nosotros siempre vamos a seguir estando a disposición para tender los puentes necesarios, para construir los consensos, pero claramente siempre vamos a alzar la voz cuando sentimos que llevan por delante la Constitución, el federalismo, la autonomía y solamente toman decisiones no en base científica, no en base epidemiológica, violando los acuerdos tomados a la mañana, violándolos a la tarde por cadena nacional. Ahí sí nos van a encontrar diciendo que de esta forma no. Ahora, cada vez que nos vengan a buscar, que nos pidan trabajar en conjunto, esta senadora, todos los senadores de este bloque y el jefe de gobierno de la ciudad vamos a estar ahí para acompañar. Pero de esta manera no, porque les recuerdo, esto que quieren votar fue declarado inconstitucional. Muchas gracias.